Todo comenzó una noche de octubre cuando descubrí un mensaje en mi laptop que reveló la infidelidad de Elena, mi pareja de 8 años, con su amigo Marcos, y terminó con nuestra separación y mi nueva vida junto a Sofía, años después de rehacerme desde cero. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento con una furia que parecía reflejar el torbellino que se gestaba en mi interior, una noche fría y húmeda que marcó el inicio del fin de lo que creía una vida sólida. Habíamos construido algo que, desde afuera, parecía estable, un hogar modesto en las afueras de la ciudad, con paredes pintadas de un beige acogedor que elegimos juntos tras horas en la tienda de pintura, un gato llamado Simón que se acurrucaba en el sofá como si fuera el rey del lugar, y una rutina que, aunque monótona, me había dado seguridad. Yo era ingeniero en una empresa de construcción, un trabajo que me exigía jornadas largas pero que mantenía el alquiler pagado y las luces encendidas, mientras Elena se dedicaba a la fotografía, una pasión que defendía con vehemencia aunque rara vez cubría sus gastos, dejándome a mí con la carga financiera. Esa noche, mientras revisaba mi teléfono en busca de un correo del trabajo, ocurrió el primer golpe. Una notificación apareció en mi laptop, que compartíamos porque la suya llevaba semanas en reparación tras un accidente con un café mal colocado. Era un mensaje que ella no había cerrado, un texto breve pero devastador: no puedo esperar a verte mañana, mi refugio, firmado por Marcos. Mi mente se congeló. Marcos, su amigo de la infancia, el tipo de sonrisa fácil y aire de superioridad que siempre me había puesto los nervios de punta, un hombre que aparecía en nuestras reuniones con bromas que nunca me incluían. Podría haberla confrontado ahí mismo, dejar que la rabia estallara como un trueno, pero algo me detuvo. Tal vez fue miedo a confirmar lo que sospechaba, o quizás una curiosidad enfermiza por desentrañar la profundidad de la traición. Decidí callar, observar y reunir pruebas antes de actuar, un plan que me arrastraría a un abismo de dudas y decisiones. Los días siguientes fueron una danza macabra de fingimiento y desconfianza. Elena seguía siendo la misma, o eso aparentaba, me despertaba con un beso tibio en la frente, preparaba café mientras tarareaba canciones de los 80 que una vez cantamos juntos en un viaje por carretera, y me preguntaba cómo había sido mi día con esa voz suave que solía calmarme tras horas de estrés. Pero ahora cada gesto suyo se sentía como una actuación, una máscara que ocultaba un secreto que yo aún no podía nombrar del todo. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, las veces que salía a tomar fotos y regresaba horas después con excusas tan frágiles como me quedé mirando el atardecer, las miradas furtivas a su teléfono acompañadas de sonrisas que no compartía conmigo, el cambio en su perfume, un aroma dulce y desconocido que reemplazó al jazmín que le regalé en nuestro último aniversario tras ahorrar un mes entero. No pude contenerme más. Descargué una aplicación para rastrear su teléfono, una decisión que me hizo sentir sucio pero inevitable. Los resultados fueron un golpe directo: sus sesiones de fotos no eran en el parque ni en el estudio de un cliente, sino en un café a 3 calles de la casa de Marcos, un lugar que ella nunca mencionaba pero que ahora aparecía como un punto rojo en mi pantalla. Una noche, mientras dormía plácidamente a mi lado, tomé su teléfono con manos temblorosas y lo desbloqueé con el código que nunca cambió, 1208, el día de nuestro aniversario. Los mensajes eran un abismo de traición que se abría ante mí. «Eres mi escape de esa vida tan gris», escribía él, con una familiaridad que me revolvía el estómago. «No sé cómo sigues con alguien tan aburrido», respondía ella, con una crueldad que no le conocía. Había fotos de ellos en un parque, sentados en una banca que reconocí de nuestras caminatas, planes para escapadas de fin de semana, promesas de amor eterno que contrastaban con las noches que pasábamos juntos en casa. Pero lo que más me dolió fue cómo me describía: un hombre predecible, atrapado en su rutina, alguien que no la entendía ni la valoraba. Sentí que el suelo se desvanecía. Yo, que había trabajado turnos dobles para pagar sus deudas de tarjetas de crédito, que la había apoyado en cada exposición fallida con carteles hechos a mano, que la había abrazado cuando lloraba por un cliente perdido, era reducido a un cliché desechable en sus conversaciones secretas. No dije nada. En lugar de explotar, me encerré en mí mismo y comencé a planear con una frialdad que no sabía que tenía. Llamé a Javier, un amigo de la universidad que ahora era abogado y me debía un favor por ayudarlo con un proyecto estructural que le salvó el semestre años atrás. Le expliqué todo en voz baja, como si temiera que las paredes del apartamento me delataran, y le pedí que preparara los papeles de separación. «Necesito que sea rápido y discreto», susurré, mirando la puerta cerrada del dormitorio donde Elena dormía. Mientras tanto,
Me convertí en un detective de mi propia vida, un hombre obsesionado con las migajas de verdad que ella dejaba caer. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, guardé las ubicaciones del rastreador en una carpeta encriptada, incluso grabé una conversación que escuché por accidente cuando ella dejó su teléfono en altavoz mientras se duchaba, pensando que yo estaba en el trabajo. Marcos le decía que yo era un obstáculo temporal, que pronto estaría fuera de la ecuación, y ella reía con una risa que no reconocía, una risa cruel y distante que me heló la sangre. Solo necesito un poco más de tiempo, decía ella, su voz tan casual como si pidiera un café. ¿Tiempo para qué? ¿Para dejarme primero y quedar como la víctima? ¿Para exprimirme hasta que no quedara nada? No lo sabía, pero no iba a esperar a descubrirlo. Durante semanas, viví una doble vida, le sonreía por las mañanas mientras cortaba frutas para el desayuno, le decía que la amaba mientras cocinábamos pasta en silencio. Incluso planeamos una noche romántica que ella canceló con una excusa tan burda, un cliente necesita fotos urgentes para mañana, que casi me reí en su cara, imaginándola corriendo a los brazos de Marcos. Pero me contuve, tragué la bilis y seguí adelante. Quería que todo estuviera listo, que el golpe fuera preciso, devastador, imposible de ignorar. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche, 3 semanas después de aquella notificación que lo cambió todo. Elena me dijo que pasaría el fin de semana en casa de su prima Laura, a 2 horas de la ciudad, para ayudarla con un proyecto de decoración para el cuarto del bebé que esperaba. Laura está embarazada, necesita una mano, explicó con esa voz dulce que ahora me sonaba como un veneno disfrazado, sus ojos evitándome mientras empacaba. Asentí, le deseé un buen viaje con una sonrisa tensa, y la vi salir con una maleta que parecía demasiado grande para 2 días, las ruedas chirriando contra el suelo de madera. En cuanto cerró la puerta, activé el rastreador, no estaba en casa de Laura, sino en un motel barato a las afueras, un lugar cutre con luces de neón parpadeantes que Marcos había mencionado en un mensaje como perfecto para desaparecer un rato. La furia me cegó por un momento, un calor que subía desde mi pecho hasta mi garganta, pero respiré hondo y llamé a Carlos, mi mejor amigo desde la secundaria, un tipo leal que nunca dudaba en meterse en problemas por mí, con una risa fácil y un talento para calmarme cuando estaba al borde. Necesito que vengas conmigo, le dije, mi voz temblando de rabia contenida. Condujimos hasta el motel bajo una llovizna persistente, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el rugido del motor o las bromas de Carlos intentando aligerar el aire. Cuando llegamos, vi su auto estacionado junto a una camioneta negra que reconocí como la de Marcos, sucia y abollada como siempre. Estacionamos a unos metros, y desde el coche, a través de una ventana entreabierta con cortinas deshilachadas, escuché sus risas mezcladas con el murmullo de una televisión vieja. No entré, no hice una escena como en las películas, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba por irrumpir y enfrentarlos. En lugar de eso, saqué mi teléfono con dedos torpes. Tomé fotos del auto y la ventana, grabé un video de 30 segundos donde se veía la silueta de ambos en la cama, sus sombras moviéndose como fantasmas, y me fui. Carlos me miró en silencio mientras conducía de vuelta, su mano en mi hombro como ancla. Esa noche, de vuelta en casa, terminé de empacar mis cosas. El apartamento, con sus fotos colgadas en las paredes, una de nosotros en la playa, otra en un cumpleaños, sus muebles que compramos juntos en una tienda de segunda mano, me parecía un mausoleo de algo que nunca existió de verdad. Simón me miraba confundido desde el sofá, maullando mientras metía mi ropa en cajas de cartón que olían a humedad, sus ojos amarillos siguiéndome por la sala. Decidí que él se quedaría con ella, no podía llevármelo, no aún, no con la tormenta que estaba a punto de desatar y el caos que me esperaba. El lunes, los papeles estaban listos. Javier me aconsejó entregárselos en persona para evitar complicaciones legales, su voz calmada al teléfono contrastando con mi pulso acelerado. Pero yo quería más que eso, quería que supiera que lo sabía todo, que había visto cada grieta de su fachada, que su juego había terminado. Organicé el momento con precisión quirúrgica, como si estuviera diseñando un puente que no podía fallar. Le envié un mensaje diciendo que necesitaba hablar con ella urgentemente, que algo había pasado en el trabajo y estaba al borde del colapso, una mentira tan elaborada que casi me creí yo mismo mientras la escribía. Sabía que funcionaría. Elena siempre había disfrutado de ser mi salvadora en momentos de crisis, una dinámica que ahora veía como otro de sus juegos de poder.
Llegó al apartamento esa tarde, con el cabello despeinado y una expresión de falsa preocupación que no podía ocultar el brillo de sus ojos. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, poniendo una mano en mi hombro como si aún tuviera derecho a ese contacto. La aparté con suavidad, un movimiento lento pero firme, y le entregué el sobre marrón que había guardado en mi mochila. Léelo, dije, mi voz más fría de lo que había planeado, un hielo que me sorprendía incluso a mí. Lo abrió, y su rostro pasó de la confusión a la palidez en segundos, los papeles de separación cayendo al suelo como hojas secas en un viento otoñal. Esto no es lo que piensas, balbuceó, su voz quebrándose, pero la interrumpí antes de que pudiera tejer otra mentira. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos del motel, los mensajes guardados en una carpeta etiquetada simplemente pruebas, el video donde se escuchaban sus risas. No me mientas más, dije, sosteniendo su mirada por primera vez en semanas. Se acabó. Ella intentó justificarse, lloró con lágrimas que parecían ensayadas, gritó que Marcos la había manipulado, que yo no le prestaba suficiente atención con mis horarios agotadores, que estaba confundida por la vida que llevábamos. Sus palabras eran un zumbido inútil en mis oídos, un ruido blanco que no podía penetrar la muralla que había construido. Me di la vuelta, tomé mi última caja, la que contenía mis libros y una chaqueta vieja, y salí por la puerta mientras ella seguía gritando mi nombre, su voz quebrándose en ecos que se perdían en el pasillo vacío. Los días siguientes fueron un torbellino de caos emocional que apenas podía controlar. Elena llamó sin parar, llenando mi buzón de voz con mensajes que oscilaban entre súplicas desgarradoras y amenazas veladas. No puedes hacerme esto, no después de todo lo que hemos pasado, sollozaba en uno, su voz entrecortada por el llanto. Si hablas con alguien de esto, te vas a arrepentir, siseaba en otro, un tono que nunca le había escuchado. Su madre, Carmen, una mujer autoritaria que siempre me había mirado con desprecio desde el día que nos conocimos en una cena incómoda, me escribió un correo extenso acusándome de arruinar la vida de su hija, de ser un egoísta por no darle una segunda oportunidad después de todo lo que ella sacrificó por mí. Hasta Marcos tuvo el descaro de enviarme un texto: no eres hombre suficiente para ella, déjala en paz, sus palabras tan arrogantes como su sonrisa en cada reunión. Lo bloqueé sin responder. Pero cada mensaje se clavaba en mí como agujas, pinchazos que alimentaban mi furia y mi duda. Me mudé a un pequeño estudio cerca del trabajo, un lugar austero con paredes blancas desnudas y un colchón viejo que crujía con cada movimiento, pero limpio y silencioso, un refugio donde podía esconderme del mundo. Me sumergí en mi rutina para no pensar, llegaba a la oficina al amanecer, revisaba planos de puentes y edificios hasta que mis ojos ardían, y volvía a casa para desplomarme en la cama con el ruido del tráfico como única compañía. Pero las noches eran lo peor. Soñaba con Elena, con sus risas en el motel, con sus mensajes que todavía podía recitar de memoria como un poema maldito. Me preguntaba cómo había llegado a esto, cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. Recordaba los primeros años, cuando todo parecía perfecto, las noches viendo películas abrazados bajo una manta raída, los viajes improvisados a la costa con una cámara vieja, la forma en que me miraba como si fuera su héroe tras cada pequeño triunfo. ¿En qué momento se había roto? ¿Fue cuando empecé a trabajar más para pagar sus deudas? ¿Cuándo dejé de preguntarle por sus días porque estaba agotado de cargar con todo? Mi mente era un laberinto de culpa, furia y un extraño alivio que no quería admitir, una sensación de liberación que luchaba por abrirse paso entre las ruinas. Un mes después, las cosas tomaron un giro que no esperaba, un destello de luz en la oscuridad. Estaba en una cafetería revisando planos para un nuevo proyecto, el aroma del café recién molido mezclándose con el ruido de las conversaciones y el tintineo de las tazas, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Era Laura, la prima de Elena, una mujer tranquila que siempre me había tratado con respeto en las pocas veces que coincidimos. Necesito contarte algo, dijo, su voz temblorosa como si temiera las palabras que estaba a punto de soltar. Me explicó que Elena le había confesado todo, pero no solo lo de Marcos. Había otro hombre, un cliente de sus sesiones de fotos llamado Daniel, un empresario casado con quien había estado saliendo desde hacía más de un año, un detalle que Laura descubrió por casualidad al encontrar un recibo de un hotel en la cartera de Elena cuando fueron juntas a comprar ropa para el bebé que Laura esperaba. Cuando la confrontó, Elena admitió que había estado jugando en dos frentes, usaba a Marcos como distracción emocional,
un juguete para su ego, mientras planeaba algo más serio con Daniel, quien le prometía estabilidad financiera y una vida lujosa que yo, con mi salario de ingeniero y mis noches de insomnio, nunca podría ofrecerle. No te estoy diciendo esto para que vuelvas con ella, aclaró Laura, su tono firme a pesar del nerviosismo. Solo pensé que merecías saber la verdad antes de que sigas culpándote por algo que no fue tu culpa. Colgué, atónito, con el café enfriándose en mis manos mientras la lluvia empañaba los vidrios de la cafetería. No era solo una traición, era un juego calculado en el que yo era el peón desechable, el idiota que pagaba las cuentas mientras ella tejía su red de mentiras. Me quedé sentado ahí por horas, mirando las gotas deslizarse por el cristal, preguntándome cómo alguien podía ser tan cruel y yo tan ciego, cómo había confundido su dependencia con amor durante tanto tiempo. Esa revelación fue un punto de inflexión, un golpe que me despertó de mi letargo. Si antes dudaba de mi decisión, ahora estaba seguro, había esquivado una bala, quizás varias, y no iba a desperdiciar más tiempo lamentándome. Decidí que no dejaría que esto me definiera, que iba a tomar las riendas de mi vida por primera vez en años. Me inscribí en un gimnasio cerca del estudio, algo que siempre había postergado por falta de tiempo o energía, usando mis noches libres para pagar las deudas de Elena en lugar de cuidarme. Las primeras semanas fueron agotadoras, mis músculos gritando con cada peso levantado, pero el dolor físico era un alivio comparado con el emocional, un recordatorio de que estaba vivo. Empecé a correr por las mañanas, sintiendo como el aire frío limpiaba mis pulmones y mi mente, el pavimento bajo mis pies como un camino hacia algo nuevo. También me inscribí en un curso de fotografía, una decisión irónica que tomé no por Elena, sino por mí. Siempre me había interesado capturar el mundo a través de una lente, y quería reclamar algo que ella no podía quitarme, algo que fuera mío y solo mío. En el curso conocí a gente nueva, un diseñador gráfico llamado Pablo que me arrastró a cervezas después de clase, contándome historias de sus viajes por Sudamérica, una profesora jubilada llamada Marta que me enseñó a ver el mundo a través de encuadres y luces, con una paciencia que me recordaba a mi abuela. Poco a poco, el dolor se transformó en una fuerza tranquila, una determinación que no sabía que tenía, un fuego que ardía bajo las cenizas. En el trabajo, mi dedicación dio frutos inesperados, me ascendieron a jefe de proyecto, un puesto que venía con un aumento considerable y la oportunidad de viajar a otras ciudades para supervisar obras, desde puentes en pueblos remotos hasta edificios en el corazón urbano. Mi vida, que había estado en pausa, empezó a moverse de nuevo, y por primera vez en meses, sentí que respiraba sin un peso en el pecho, que el aire entraba limpio y libre. Un año después del divorcio, me crucé con Elena por casualidad en un supermercado, un encuentro que no esperaba pero que me encontró desprevenido. Estaba sola, cargando una bolsa de comida para gatos, con el cabello desordenado y ojeras que no podía ocultar bajo capas de maquillaje mal aplicado. Me miró como si hubiera visto un fantasma, y por un segundo, sus labios temblaron como si fuera a decir algo, sus manos apretando la bolsa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Hola, murmuró, su voz apenas un susurro, pero la corté con un cuídate seco y seguí mi camino, empujando mi carrito hacia la sección de frutas sin mirar atrás. No sentí odio, ni amor, solo una indiferencia que me sorprendió por su peso. Supe por amigos en común que Marcos la había dejado por otra mujer meses después de nuestra separación, que Daniel, el empresario, nunca cumplió sus promesas y la abandonó cuando su esposa descubrió todo tras interceptar un correo. Ahora vivía con sus padres, atrapada en un ciclo de trabajos temporales y excusas, dependiendo de Carmen para pagar sus cuentas mientras Simón era su único consuelo. Yo, en cambio, estaba en un lugar diferente, un terreno firme que había construido con mis propias manos. Había conocido a Sofía, una arquitecta brillante y divertida que trabajaba en mi empresa, una mujer de rizos rebeldes y ojos cafés que parecían ver más allá de mi fachada. No fue amor a primera vista, sino algo más lento, más real, un vínculo que creció en pequeños momentos. Empezamos como amigos, compartiendo cafés en la sala de descanso mientras discutíamos vigas y cimientos, charlas sobre diseño estructural que a veces se alargaban hasta la noche en un bar cerca de la oficina. Una tarde, mientras revisábamos planos en su escritorio, me miró con una intensidad que me desarmó y dijo, ¿sabes? Eres más interesante de lo que dejas ver. Esa noche, bajo las luces tenues de un bar al que me arrastró con una excusa tonta, me besó, sus labios cálidos y seguros, y supe que era el comienzo de algo bueno, algo que no necesitaba forzar ni sostener solo.
Han pasado 4 años desde aquella noche de lluvia que destapó el engaño y cambió mi vida. Sofía y yo vivimos juntos en un loft con vista a la ciudad, un espacio lleno de plantas que ella cuida con devoción como si fueran sus hijas, libros apilados en cada esquina que reflejan nuestras mentes inquietas, y proyectos a medio terminar que nos mantienen despiertos hasta el amanecer, discutiendo ideas entre risas y café frío que olvidamos recalentar. Adoptamos un perro, un labrador torpe llamado Max que llena nuestros días de caos y alegría, persiguiendo su propia cola como si fuera el mayor misterio del mundo, ladrando a las palomas que se posan en nuestro balcón. Mi carrera va viento en popa, dirijo un equipo de ingenieros en proyectos que me llevan de una ciudad a otra, desde puentes colgantes en pueblos remotos hasta rascacielos en el corazón urbano, cada obra un testimonio de mi capacidad para construir algo duradero. Sofía también. Crece en su campo, diseñando edificios que combinan funcionalidad y belleza, y a veces trabajamos juntos en proyectos que nos desafían, nuestras voces mezclándose en debates apasionados sobre líneas y materiales. A veces pienso en Elena, pero no con rencor, no como antes. Me río de lo ciego que estuve, de cómo dejé que alguien me definiera por tanto tiempo, de cómo confundí su dependencia con amor y mi sacrificio con deber. La vida me dio una segunda oportunidad, y la tomé con ambas manos, moldeándola con sudor, voluntad y una claridad que solo llega tras tocar fondo. El otro día, mientras caminaba con Sofía y Max por un parque cerca de casa, el sol poniéndose en un cielo naranja que parecía pintado a mano, ella me tomó de la mano y dijo, «Me gusta esto, contigo». La miré, con su cabello revuelto por el viento y esa sonrisa que aún me desarma después de tantos meses, y sentí una paz que no sabía que podía existir, una calma que se asentaba en mis huesos. ¿Qué habría pasado si no hubieras visto ese mensaje?, me preguntó una vez, meses atrás, cuando le conté mi historia en una noche de confesiones y vino. No supe qué responder entonces, pero ahora lo sé, no importa. El pasado es solo un eco lejano, un murmullo que se pierde en el viento mientras Max ladra a las sombras y Sofía ríe, su voz llenando el espacio que Elena dejó vacío. Estoy demasiado ocupado viviendo el presente, construyendo algo real con alguien que me ve, me valora y camina a mi lado, no detrás ni delante, sino hombro con hombro. Y cuando el sol se esconde y las luces de la ciudad parpadean abajo, sé que no cambiaría nada, ni una sola gota de esa lluvia que me trajo hasta aquí, hasta este momento donde por fin me siento completo. Para más historias como esta, déjame saberlo en los comentarios, regálame un like y suscríbete para ver más contenido como este.